Imagina una arquitectura que captura la majestuosidad de la antigua Grecia y Roma, pero con la precisión y la racionalidad de la Ilustración. ¿Sabías que algunos de los edificios más importantes del mundo, como el Capitolio de los Estados Unidos y la Catedral de Kazán en Rusia, comparten las mismas raíces estilísticas? Hola, bienvenidos a Archiculture, soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre arquitectura neoclásica. Para entender el auge de la arquitectura neoclásica, debemos transportarnos al siglo XVIII, un periodo marcado por profundos cambios en la forma en que el mundo entendía el arte, la ciencia y la sociedad. Este fue el tiempo de la Ilustración, un movimiento intelectual que promovía la razón, el conocimiento empírico y el estudio sistemático del pasado. Dentro de este contexto, la arquitectura no solo reflejaba belleza, sino también principios racionales y estructurales basados en la claridad, la simetría y la funcionalidad. Uno de los eventos clave que impulsaron el neoclásico fue el redescubrimiento de las ciudades de Pompeya y Herculano en 1738 y 1748, respectivamente. Estas ciudades romanas, sepultadas por la erupción del Vesubio en el año 79, ofrecieron a los arqueólogos y artistas una visión extraordinariamente bien conservada de la arquitectura y el arte clásico. Sus templos, columnas y frescos revelaron una estética más sobria y ordenada en comparación con la ornamentación recargada del barroco y el rococó que dominaban el siglo XVIII. La fascinación por estos hallazgos llevó a muchos arquitectos y académicos a replantearse los principios del diseño arquitectónico. En paralelo, las excavaciones de otros sitios grecorromanos en Italia y Grecia permitieron a los estudiosos redescubrir las formas originales de los templos clásicos, sus proporciones matemáticas y su sentido de armonía. La publicación de libros como Le Antiquità de Ercolano y The Antiquities of Athens de James Stewart y Nicholas Revett popularizaron aún más el estudio de la arquitectura antigua en toda Europa. La Ilustración trajo consigo un cambio en la percepción del arte y la arquitectura. Durante siglos, el diseño arquitectónico había estado influenciado por lo religioso y lo ornamental, pero filósofos ilustrados como Voltaire, Diderot y Montesquieu promovieron una visión más racionalista y científica del mundo. Este pensamiento influyó directamente en la arquitectura, que empezó a priorizar la claridad estructural, el orden lógico y el diseño de los edificios. A medida que las ideas ilustradas se difundían, se gestó un movimiento que buscaba alejarse de la teatralidad del barroco y la ligereza del rococó, en favor de un estilo más sobrio basado en los principios geométricos y las proporciones clásicas. El arquitecto Jacques-Germain Soufflot, por ejemplo, aplicó estos conceptos en su obra maestra, El Panteón de París, cuyo diseño combinaba la monumentalidad de la arquitectura romana con una estructura racional y funcional. El neoclásico se expandió rápidamente por Europa y América, adoptado por monarquías y repúblicas como símbolo de poder, estabilidad y orden. En Francia, la aristocracia y los intelectuales ilustrados promovieron el estilo neoclásico como una alternativa a la ostentación del absolutismo. En Inglaterra, arquitectos como Robert Adam y John Soane reinterpretaron la antigüedad clásica en mansiones y edificios públicos con una elegancia refinada. Mientras tanto, en Estados Unidos, el neoclásico se convirtió en el estilo arquitectónico ideal para representar los valores democráticos de la joven nación. Inspirados en la arquitectura de la antigua Roma, los edificios gubernamentales como el Capitolio de Washington, D.C., fueron diseñados para evocar la estabilidad y el racionalismo republicano. En América Latina, el neoclásico se convirtió en un símbolo del progreso y la modernización, con ejemplos destacados en países como México, Argentina y Brasil. El surgimiento del neoclásico no solo fue un cambio estilístico, sino el reflejo de una transformación intelectual y social más profunda. Fue una reacción contra los excesos del pasado y una reafirmación de los principios de claridad, simetría y armonía. Este estilo no solo dominó la arquitectura del siglo XVIII y XIX, sino que sentó las bases para la monumentalidad de muchos edificios gubernamentales y culturales en todo el mundo.
La arquitectura neoclásica no solo se inspiró en la antigüedad grecorromana, sino que también reinterpretó sus principios bajo una óptica más racional y funcional. Ahora exploremos las características principales del neoclásico, analizando su estructura, materiales, simbología y evolución. Uno de los aspectos fundamentales de la arquitectura neoclásica es su búsqueda de equilibrio y armonía en las composiciones arquitectónicas. A diferencia del estilo barroco, donde las formas dinámicas y las curvas asimétricas eran predominantes, el neoclásico se basa en la geometría pura, siguiendo los principios matemáticos establecidos en la antigüedad. Los arquitectos neoclásicos retomaron los estudios de Vitruvio y Andrea Palladio, quienes defendían la idea de que la arquitectura debía responder a proporciones precisas, basadas en la naturaleza y el cuerpo humano. Así, los edificios neoclásicos suelen tener fachadas simétricas con un eje central bien definido, logrando una sensación de orden y estabilidad. El neoclásico recuperó los tres órdenes clásicos: el dórico, con su solidez y austeridad; el jónico, más elegante y estilizado; y el corintio, el más ornamentado. Dependiendo del edificio y su función, los arquitectos escogían entre estos estilos para reforzar el mensaje de estabilidad, cultura y solemnidad. Las fachadas neoclásicas suelen ser imponentes y ordenadas, transmitiendo una sensación de grandeza sin necesidad de recurrir a una ornamentación excesiva. Uno de los elementos más representativos de este estilo es el pórtico con columnas, inspirado directamente en los templos griegos y romanos. El uso de frontones triangulares sobre la entrada principal es otra característica distintiva. En muchos casos, estos frontones incluían relieves escultóricos que representaban escenas mitológicas, figuras alegóricas o inscripciones conmemorativas. El objetivo era reforzar la idea de que la arquitectura debía transmitir un mensaje claro y simbólico, siguiendo los valores de la Ilustración. A diferencia del barroco, donde las fachadas eran dinámicas y llenas de movimiento, el neoclásico prioriza la claridad y la rectitud, con líneas bien definidas y volúmenes simples. Esto les otorga a los edificios un carácter atemporal, evocando la grandeza de la arquitectura clásica sin recurrir a excesos decorativos. Otro rasgo distintivo del neoclásico es el uso de materiales duraderos de alta calidad, que reflejan la estabilidad y la permanencia de la arquitectura clásica. Los principales materiales utilizados fueron mármol blanco y piedra caliza, que evocaban la pureza de los templos griegos; granito y estuco, utilizados en las versiones más accesibles del estilo neoclásico, especialmente en América Latina; hierro y vidrio, que empezaron a incorporarse en algunas estructuras de finales del siglo XVIII y principios del XIX. La paleta cromática del neoclásico era predominantemente neutra y elegante, con tonos blancos, grises y beige. Esta elección buscaba enfatizar la estructura y la forma del edificio, en lugar de desviar la atención con colores llamativos o efectos visuales recargados. Los interiores de los edificios neoclásicos reflejaban los mismos principios de orden y racionalidad que sus fachadas, a diferencia del rococó, donde los espacios eran dinámicos y decorativos con curvas y detalles dorados. Los interiores neoclásicos eran más sobrios y equilibrados. Las características principales de los espacios interiores incluyen distribución simétrica y axial, con habitaciones dispuestas en torno a un eje central; techos altos y bóvedas decoradas, pero sin la exageración decorativa del barroco; columnas y galerías interiores, que reforzaban la monumentalidad del edificio; muebles y decoración inspirados en la antigüedad clásica, con motivos geométricos y líneas rectas. En muchos palacios y edificios públicos neoclásicos se utilizaban grandes salas con columnas y techos abovedados que recordaban la arquitectura de los templos griegos y romanos. Esto daba una sensación de amplitud y solemnidad, reforzando la idea de que el neoclásico era un estilo asociado con el conocimiento, la cultura y la autoridad. La arquitectura neoclásica dejó una huella profunda en las ciudades más importantes del mundo, desde Europa hasta América y otras regiones del planeta. A través de estos ejemplos, podemos observar cómo los principios del neoclásico se materializaron en obras maestras que aún hoy siguen siendo referencias arquitectónicas. Hablemos primero del Panteón de París,
Ubicado en la cima de la colina Sainte-Geneviève en París, el Panteón es una de las obras maestras del neoclásico en Francia. Su construcción comenzó en 1758 bajo la dirección del arquitecto Jacques-Germain Soufflot, quien buscó combinar la grandeza del clasicismo grecorromano con las innovaciones estructurales de su época. El edificio destaca por su impresionante cúpula central, inspirada en la del Panteón de Roma, y su fachada con un pórtico de columnas corintias que recuerda a los templos de la antigua Grecia. Originalmente concebido como una iglesia dedicada a Santa Genoveva, el monumento fue transformado en un mausoleo durante la Revolución Francesa, albergando los restos de grandes figuras como Voltaire, Rousseau, Victor Hugo y Marie Curie. También está el Capitolio de los Estados Unidos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de neoclásico en América es el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en Washington, D.C. Su construcción comenzó en 1793, con un diseño inicial de William Thornton, posteriormente modificado por otros arquitectos como Benjamin Lothrop y Charles Bulfinch. El Capitolio es una síntesis de los ideales políticos y arquitectónicos de la época. Su diseño se basa en la monumentalidad de los templos romanos, con una gran cúpula central flanqueada por dos alas simétricas que albergan el Senado y la Cámara de Representantes. Su fachada con columnas jónicas y corintias refuerza la idea de estabilidad y orden, elementos esenciales en la joven república estadounidense. Este edificio no es solo una pieza clave del paisaje urbano de Washington, sino que también se ha convertido en un símbolo de la democracia inspirado en la grandeza del pasado clásico. Otro ejemplo es el Museo del Prado. El Museo del Prado en Madrid es otro gran exponente del neoclásico en Europa, diseñado por Juan de Villanueva en 1785. Inicialmente fue concebido como un gabinete de ciencias naturales, pero más tarde se convirtió en uno de los museos de arte más importantes del mundo. Su estructura sigue fielmente los principios del neoclásico, una fachada equilibrada y simétrica con un pórtico con columnas jónicas que le da un aire de solemnidad y elegancia. Su diseño respeta el orden y la claridad visual, permitiendo que el edificio funcione no solo como un espacio expositivo, sino también como un símbolo de la Ilustración española. Hoy en día el Museo del Prado alberga una de las colecciones de arte más valiosas del mundo, con obras de Velázquez, Goya, Rubens y muchos otros maestros. Su arquitectura sobria y funcional refleja el ideal neoclásico de unir la belleza con la racionalidad. Y por último tenemos la Puerta de Brandeburgo. Ubicada en Berlín, la Puerta de Brandeburgo es uno de los monumentos más representativos del neoclásico en Alemania. Construida entre 1788 y 1791 por el arquitecto Karl Gotthardt Langhans. Esta importante estructura se inspiró en los arcos de triunfo de la antigua Roma. La puerta está formada por 12 columnas dóricas que sostienen un entablamento y un frontón decorado. En la parte superior se encuentra la cuadriga, una escultura que representa a la diosa Victoria en un carro tirado por 4 caballos. A lo largo de su historia, la Puerta de Brandeburgo ha sido testigo de importantes eventos políticos y sociales, desde la ocupación napoleónica hasta la caída del muro de Berlín. Su diseño neoclásico, basado en la armonía y el orden, la ha convertido en un símbolo de la unidad y la historia alemana. Los ejemplos mencionados demuestran la versatilidad y la monumentalidad de la arquitectura neoclásica. Desde París hasta Washington, Madrid y Berlín, este estilo dejó su huella en edificios que siguen siendo referencia tanto histórica como estética. Su capacidad para transmitir estabilidad, poder y racionalidad lo convirtió en el favorito de gobiernos, academias y monumentos conmemorativos. Lo más fascinante del neoclásico es su capacidad para adaptarse y evolucionar, manteniendo su esencia sin perder relevancia. Desde el Capitolio de Washington hasta la Puerta de Brandeburgo, estas estructuras nos recuerdan que la arquitectura no solo es un arte visual, sino también una manifestación de la historia, la política y la identidad cultural de las sociedades. Ahora que hemos explorado los orígenes, características y ejemplos más icónicos del neoclásico, dime, ¿cuál es tu edificio neoclásico favorito? ¿O conoces alguno en tu ciudad? Déjamelo en los comentarios.
Si te gustó este video y quieres seguir explorando la historia de la arquitectura, no olvides darle a like y compartirlo con más amantes del diseño. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos sobre arquitectura, arte y diseño. Nos vemos en un próximo video.